la cena del Señor. Hoy quiero hablar sobre este tema, pero vamos a mirar muchas citas bíblicas, así que le ruego que su Biblia esté abierta para que sea el Espíritu Santo el que nos convenza de la necesidad de participar en la mesa del Señor. Lucas capítulo 22, verso 7. Vamos a leer el pasaje de la institución de la cena del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa: El maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Señor, hoy queremos mirar este pasaje en el momento de los más terribles que tuviste cuando nos visitaste en esta tierra, deseando que tú pongas en nuestro corazón ese deseo de obedecer este mandato de celebrar este memorial, porque con él recordamos que no te fue fácil ir a la cruz del Calvario. Con él recordamos que allí llevaste nuestros pecados, nuestra iniquidad, nuestra transgresión, y por esas llagas tuyas ahora somos sanados. Qué bendición, Señor, contemplar para ti ese terrible momento, para nosotros tan bendito momento. Ayúdanos a comprender, Espíritu de Dios. Ayúdanos, Señor. Como judío, Jesús se ajustaba a las celebraciones del pueblo de Israel. Usted puede mirar desde el verso 1, se nos informa que era la fiesta de los panes sin levadura. Una fiesta solemnísima en Israel que se llama la Pascua, tiempo en que era necesario sacrificar el cordero tradicional, como se hace hasta el día de hoy. El Señor se disponía a remembrar todo esto con los suyos, por lo que envía a Pedro y a Juan, el verso 8, para que preparen todo y él pueda celebrar la Pascua tradicional. Los discípulos veían una Pascua más, pero para Jesús era un acontecimiento muy especial, porque era la última Pascua que él comía con los que amaba. Ellos no lo entendían, algo así como quienes en este tiempo celebran la mal llamada Navidad o la Saturnalia del mundo. La gente no lo entiende, pero lo celebra y nada más. Jesús sabía muy bien todo lo que vendría después. Seguramente estaba muy triste. Cuando dice el verso 15 y 16, nos muestra la tristeza. Cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Ese momento segundo todavía no llega, pero promete que se repetirá, y usted y yo estaremos en ese momento segundo. Gloria al Señor. Todos en Israel tienen costumbre de celebrar la Pascua. Es algo muy ortodoxo, pero Jesús, que siempre se salió de las tradiciones, de pronto hace algo diferente en la fiesta, algo que ningún otro judío hacía y que hasta ahora nadie se atreve a hacer. ¿Qué fue lo que hizo? Le lavó los pies a todos los apóstoles y luego, dice el verso 19, toma el pan, da gracias, lo parte y se los da y les dice: hagan esto en memoria mía. Lo interesante de hacer esto en memoria de mí es que él se está refiriendo tanto al memorial de la cena del Señor como al lavamiento de los pies, pero muy pocos miran esto último. Una petición de que se tenga presente ese momento, que se tenga ese momento por siempre en nuestra memoria, que se rememore este acto, haciendo nosotros de ello una celebración continua. Sería Pablo el que después nos daría la razón de esa celebración. 1 Corintios capítulo 11, verso 26.
Vamos a dejar que el Señor nos explique todo esto en relación a la cena del Señor. Dice aquí: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esa es la razón de la celebración. Cada vez que nos reunimos en este memorial, recordamos que Jesús fue a la cruz por nosotros, que dio su sangre por nuestros pecados y con ello nos dio vida eterna. Y es por eso que todas las iglesias celebramos este memorial, porque es una orden del dueño, misma que se celebra en formas distintas y con nombres diferentes. Nosotros le damos el nombre que le da la Biblia. Básicamente, allí mismo en 1 Corintios 11, el verso 20, dice Pablo: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Este es el nombre que tiene. Muchos le llaman de otras maneras, pero nosotros le llamamos como la Biblia le llama, la cena del Señor. Y cuando la celebramos, como no hay un ceremonial indicado en la Biblia, solamente recordamos a quien participa reunir dos características que creemos muy importantes de acuerdo a lo que hacía la iglesia primera al celebrarla. Porque no toda la gente puede acercarse a la mesa del Señor, sino que es preciso observar un par de requisitos. ¿Cuáles son? Si usted viene mensualmente los conoce, pero para los que no saben, son dos requisitos. Primero, ser salvo y bautizado en agua. Jesús dice al final de Marcos: el que creyere y fuere bautizado será salvo. La entrada a la comunidad cristiana es el bautismo. Eso es lo que hacemos los cristianos, una decisión de no vivir más en el pecado y de hacer a Jesús Señor de nuestra vida. Eso significa que no viviremos más con el mundo. Eso significa que obedeceremos el Evangelio. Es una decisión pública de fe que nos hace entrar por el bautismo al reino de los cielos. De manera que el primer requisito, ser salvo y ser bautizado en agua. Esto implica un arrepentimiento sincero y un cambio de corazón que son fundamentales para poder entrar en este memorial. Por el bautismo nosotros sepultamos nuestra vieja naturaleza de pecado y, como dice Pablo en Romanos, crucificamos al hombre viejo con pasiones y deseos y nos limpiamos de la vieja levadura. Vamos a ver cómo lo explica Pablo. 1 Corintios capítulo 5, los versos 7 y 8. Esto es parte de lo que tenemos que hacer. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Nótese que hay que limpiarse de la levadura de maldad. Cuando nos acercamos a la mesa del Señor y vamos a tomar el pan sin levadura, ese pan sin levadura es el símbolo de que nosotros hemos sacado de nuestra vida la levadura del pecado. Por eso los elementos que usamos son significativos cuando se toma la cena del Señor, porque muestran un cambio no en lo que comemos, sino un cambio en nuestro interior. Esa es la primera cosa, ser salvo y bautizado en agua. El segundo es reparar las faltas al amor por medio de la reconciliación y el perdón. Vamos a ver cómo Jesús lo propone. Esta es una parte fundamental y segundo requisito importante para tomar la cena del Señor. Juan capítulo 13, verso 4. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho?
Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí tenemos una característica que no muchos miran cuando hablamos de la cena del Señor. Jesús no tenía por qué haber hecho eso con los discípulos, pero con ello nos quiso dar el ejemplo para que, como dice en el verso 15, nosotros lavemos los pies de aquellos a quienes hemos ofendido o de quienes hemos recibido ofensas. Mire que no es fácil eso, lavar los pies. Obviamente no es un lavamiento de pies físicamente, sino es el actuar el perdón. Cuando nosotros nos vamos a acercar a la mesa, somos salvos, somos bautizados en agua, pero tenemos que recordar con quién tenemos conflicto, pleito, problema, disensión, diferencia. Y tenemos que lavarles los pies. ¿Se da cuenta? Tenemos que humillarnos, es decir, inclinarnos ante esa persona que muchas veces es la que nos ha ofendido y lavarle los pies, es decir, obtener el perdón. Porque tenemos que presentarnos delante de la mesa del Señor lavados de todo pecado. ¿Cuáles pecados? Solamente hay dos: la falta de amor a Dios, la falta de amor al prójimo. Nuestra comunión es con Él y con los que nos rodean, y esa relación ha de ser, como dice el apóstol Juan, como si siempre camináramos en la luz. Entendamos esto. Primera de Juan, en el capítulo 1 vemos los versos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Esto quiere decir que la vida cristiana es caminar en la luz, caminar irreprensibles. Entendemos todos que no es fácil eso en este tiempo, pero esto es lo que Dios ordena. No podemos andar en tinieblas y decir que caminamos en la luz. No podemos andar en tinieblas y celebrar la cena del Señor. Es preciso, como dice aquí, caminar en la luz, y para ello hará falta pedir perdón u otorgar perdón. Esta es la clave. Un cristiano que camina en la luz no guarda resentimientos, no guarda rencores, no guarda odios, nada, ni permite que nadie los guarde contra él. Yo sé que usted dice, oye, pero eso no es posible. Eso es la vida cristiana. Eso es la vida cristiana. Caminamos sin guardar resentimientos, rencores ni odios a nadie, y nadie los guarda contra nosotros. Caminamos en la actitud condicionante de la cena del Señor, es decir, un amor constante. Hermano, pero eso no es posible, dirá usted, todos tenemos enemigos. Hermano querido, un cristiano hasta con sus enemigos se lleva bien. ¿Cómo se oye eso? Vamos a ver otra condicionante, Hebreos 12, verso 14, un texto que usted sabe de memoria, pero vamos a leerlo para advertir algo que muchos no advierten. Dice aquí: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Normalmente enfatizamos la santidad, decimos sin santidad nadie verá al Señor, pero aquí dice, si usted se fija bien, seguid la paz con todos y la santidad. No podemos enfatizar la santidad sin mirar la paz. Es importante la paz con todos, y esto se logra si actuamos constantemente el perdón, si estamos lavando los pies de aquellos que nos ofenden o a quienes ofendemos todo el tiempo. Hermano, pero es que eso es muy difícil. Fíjese que no, solamente hay que proponérselo profundamente. ¿Cómo lo hacemos? Haga una lista de las personas con quien usted ha tenido una desavenencia, enojo, pleito, diferencia. Personas con quien usted ha intercambiado ofensas. Haga una listita. Después, con esa lista usted va a orar a Dios para que le dé capacidad de ejercitar el perdón con esas personas, y le va a decir: Señor, bendice a estas personas de la lista más que a mí. ¿Será usted capaz? Oye, no, hermano, ¿cómo voy a pedir mayor bendición a mi enemigo que para mí? Esta es la clave.
Señor, bendice a mis enemigos más que a mí. Después con la lista usted va visitando uno por uno y les va pidiendo perdón. Ay, hermano, pues es muy difícil. Se puede hacer. Yo tengo innumerables testimonios, y algunos estarán aquí sentados, de personas que han actuado esto y ha funcionado muy bien. Y se produce la paz con todos y nos encamina a santidad. Yo sé que usted dice, bueno, pero espérame, si el otro es el que me debe pedir perdón a mí, ¿por qué yo voy a ir a pedirle perdón? Muy simple, porque el cristiano es usted, no el otro. Aquel ni sabe que tiene que pedir perdón. Aquel ni cristiano es. Usted sí lo sabe y lo puede actuar. La cuestión es decidir hacerlo. Mucha gente no se acerca a la mesa del Señor porque no se atreve a actuar todo esto que estoy diciendo. Le cuesta trabajo, su propio orgullo le impide ir y lavarle los pies a otra persona. Además, cuando uno pide perdón, tiene que confesar el motivo. Y este es otro problema que tenemos en todas las iglesias. Si la falta no es de usted, usted tiene que acercarse y advertirle a la persona con quien usted tiene el problema que algo está roto en la amistad y que usted desea que sea reparado, y para eso usted pide perdón. Ahora, si la culpa es suya, por supuesto la forma de sanar la ofensa es confesar la falta. Se tiene que decir, yo hablé mal de ti, yo te defraudé, yo hice esto así, en contra tuya, perdóname. Y eso se tiene que decir directamente a la persona que se ha ofendido y no a otra persona. Porque usted recordará que cuando éramos niños se nos llevaba a confesar los pecados a una persona. Y pues nosotros teníamos que ir porque así nos enseñaron. Íbamos, confesábamos todas las cosas. Yo cuando era un niño le decía uno a la otra persona, pues he desobedecido y me he portado mal con mamá y ella está muy enojada conmigo. Y la otra persona nos decía, no te preocupes, rézate unos Padres Nuestros y estás perdonado. ¿Cierto o no? Cuando yo llegaba a la casa, yo estaba perdonado, pero mi mamá tenía una cara de este tamaño. Y yo decía, ¿qué pasó, mamá? Ella no sabía lo que había ocurrido. Yo había ido a un tercero a confesar el pecado, pero no se lo había confesado a ella. Y yo decía, pues ¿qué pasa? Si yo estoy perdonado, ¿por qué mamá está enojada? ¿Se da cuenta de la falacia de las religiones? Hermanos, tenemos que confesar la falta a quien se ofende, no a otra persona. No, me dicen muchos, eso no es posible, entonces no tome la cena del Señor. Porque si no puedes perdonar a alguno las ofensas que te han hecho, Dios tampoco te perdona a ti. Déjeme mostrarle Marcos 11:25. Un pasaje muy comprometedor donde Jesús nos dice qué pasa cuando nosotros no perdonamos. Aquí hay una condicionante muy pesada que tenemos que tener en mente. Dice aquí el Señor Jesús, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Imagínense quién pierde más. Yo digo, no puedo perdonar a esta persona, entonces Dios no me perdona a mí. Yo salgo perdiendo. Hermano, pero es que hay cosas muy difíciles de perdonar. Mira, lo que Dios te perdona a ti es más grande que lo que tú puedes perdonar al otro. ¿Cierto o no? Es condicionante. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si yo no perdono, Dios no me perdona. ¿Qué hago si Dios no me perdona? Piense por un momento. Oye, hermano, ¿y si me va peor al pedir perdón? Probablemente, muy probablemente. También de esto hay testimonios. Uno va y le dice a la persona, pues te ofendí en esto, y la otra persona nos echa encima una carretada de cosas que nos va peor todavía. Pero si usted es el que ofendió, merece que el otro le reclame, ¿sí o no? Y aguantará alegremente lo que le diga. Además, cuando uno pide perdón, no solo muestra arrepentimiento, sino que no puede volver a cometer la falta por la que se pidió perdón, porque no es un juego. No es como las religiones, que usted va y confiesa el pecado y vuelve a los pecados, vuelve a confesar los pecados y los vuelve a hacer, los vuelve a confesar, los vuelve a hacer. Eso es un juego que no va a ningún lado. Dios propone pedir perdón y terminar con el pecado.
Ese es el asunto. Oye, y si son muchas las personas con quienes tengo diferencias, pues comienzas hoy lavando pies para que acabes cuanto antes. Mire qué simple, haga su lista. Al final uno tiene que decir a la gente: sí, reconozco mi falta, confesamos la falta y luego le decimos: dime que me perdonas. Es importante que el ofendido nos diga: te perdono. Bien importante. Y no es fácil. Muchas veces usted va a confesar la falta a alguna persona y la otra le dice: no tengo nada de qué perdonarte. ¿Cómo de qué no? Si te lo estoy diciendo. Hablé mal de ti 3 meses. ¿Cómo que no tienes nada de qué perdonarme, no? De manera que usted, al confesar la falta, le da al otro el motivo, le da la causa, y el otro debe decir: te perdono. En ese momento está remitiendo la falta, y cuando el ofendido dice te perdono, está diciendo: olvido que me ofendiste. Ese es el concepto del otorgar el perdón. Estoy olvidando que me ofendiste. En ese momento se acaba la diferencia, caminamos en luz y borrón y cuenta nueva. En ese momento usted sentirá una paz increíble cuando hayamos sanado todo sentimiento o todo rencor. ¿Cuántos dan testimonio de que eso produce paz? Seguro. Estos 2 requisitos, quien los supervisa solamente es Jesús. Cuando usted se acerca a la mesa, nadie puede saber si usted está o no está preparado. Jesús es quien supervisa y quien todo lo ve. De manera que es una responsabilidad delante de Él que tenemos que entender y actuar antes de tomar el pan y la copa si deseamos bendición. Es algo entre Él y yo, nada más. Él tiene que mirar cómo está mi corazón, si cumplo con los requisitos, si he lavado los pies de los que con los que he tenido diferencias. Porque si no, nos puede suceder lo que a Judas. Usted recuerda en el pasaje que estamos hoy mirando, Judas tomó la cena sin discernir y metió su pan en la misma mesa, y dice el Evangelio que después del bocado Satanás entró en él. Uy, es para que lo tenga en mente. No se puede tomar la cena así nada más. Bueno, al fin que Diosito me perdona. En primer lugar, no es Diosito. Nunca tenemos que decir esa palabra. El Dios de los cielos y la tierra merece todo nuestro respeto, y Él está mirando nuestro corazón. ¿Qué hizo Judas? Judas comió indignamente y fue condenado con el mundo. Y esto es lo que Pablo nos dice otra vez en 1 Corintios 11, donde vemos cómo la iglesia primera celebraba este memorial. 1 Corintios 11, el verso 27. El traductor de la Biblia le puso ahí como subtítulo antes del verso 27, tomando la cena indignamente. Y dice el texto bíblico: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Nótese que cuando se toma indignamente la cena del Señor, se acarrea juicio. Cuando se observa lo que Jesús ordena, recibimos protección, seguridad, gracia y bendición. Por eso los cristianos miramos este solemne memorial con mucho respeto y con mucha reverencia, no como la tradición lo ordena. Que cuando toman la cena la reparten a todo el mundo y no hay ningún requisito. Nosotros miramos lo que la Biblia establece, y por eso quiero que usted lo vaya mirando conmigo, porque es importante que lo hagamos como Dios dice, no como la tradición lo ordena. El mandato nos prueba cada vez que nos acercamos a su mesa, ver si estamos avanzando o estamos retrocediendo. Ya hemos dicho que es un termómetro muy especial de la vida cristiana, que mide el avance espiritual, mide el amor, mide el caminar en la luz, revisa si amamos a Dios y al prójimo, que son los mandamientos esenciales por los cuales vamos a ser recibidos en la vida eterna. Mire qué importante es este memorial. Es un medio de permanecer constantemente en amor y en la luz. ¿Está usted en comunión con Dios?
y con sus prójimos y con sus prójimas. Reunidas las condiciones que Él revisa en nuestro corazón, nos sentamos a la mesa con Jesús y celebramos ese memorial de acuerdo a la orden, así como Él lo dice. Volvamos a Lucas 22, al texto base, y veamos los versos 14 y 15. Vamos a ver lo que dice aquí Jesús. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con Él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. En medio de la reunión, Él les anuncia lo que va a ocurrirle y se presenta ante ellos. Usted puede ver el verso 19 que dice: esto es mi cuerpo. Mire qué interesante. Vea usted el momento, la escena en que Jesús está presentando a sí mismo. Él les dice que va a padecer y dice: esto es mi cuerpo. Se muestra a sí mismo como diciendo: este es el cuerpo que por vosotros es dado. No es el pan que estoy repartiendo, es mi cuerpo el que va a ir a la cruz. ¿Se da cuenta? Este cuerpo, este es mi cuerpo que va a ir por ustedes y por toda la humanidad a la cruz, y lo voy a hacer por la remisión de sus pecados. Y después de eso hace un brindis siniestro. Verso 20: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Que por vosotros se derrama. Esa copa contenía jugo de uva, o como él le llama, fruto de la vid, pero su sangre todavía estaba corriendo por sus venas. Él estaba vivo todavía, y precisamente él estaba ofreciendo su sangre para remisión del género humano. Gloria al Señor. Él quería que entendieran, pero los discípulos no podían saber lo que vendría. Por eso Jesús pide se recuerde. Cada vez que celebren este memorial, sepan que yo derramé hasta la última gota de mi sangre por ustedes, porque les amo, dice el Señor. Y cada vez que nos reunimos para celebrarlo, hacemos memoria de ese instante terrible. Solamente estando en una posición como la que él estuvo podríamos entenderlo. Si a usted le dijeran: vas a morir dentro de 3 horas, usted entendería lo que Jesús estaba viviendo en ese momento. Un instante terrible en que Él dio su cuerpo y derramó su sangre por usted y por mí. Un sacrificio único que además, como dice Hebreos, una sola vez fue suficiente y fue en su voluntad. Una sola vez. Veamos Hebreos capítulo 10, el verso 10. Dice aquí: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Esto quiere decir que no se puede repetir el sacrificio del Calvario. Aunque algunas religiones lo repitan, aquí dice una sola vez. Verso 14: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria al Señor. Versos 17 y 18. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por los pecados. Advierte esto último: no hay más ofrenda por los pecados. Eso es lo que recordamos en la cena del Señor. Y si usted lo advierte ahí, verso 18, no hay más ofrenda por el pecado. Es decir, no podemos hacer algo a cambio del perdón de los pecados. Ninguna penitencia, ninguna aflicción. No se puede. El sacrificio de Jesucristo fue completo. Yo no puedo agregarle más, y fue hecho una sola vez. No hace falta ponerse nopales en la espalda, ni irse de rodillas sangrantes a cambio del perdón de los pecados. No se puede. Recorrer distancias de rodillas, no se puede. Nada se ofrenda a cambio del pecado. Solo tenemos que agradecer que Él tomó nuestro lugar. En vez de que nosotros derramáramos nuestra sangre, Él derramó la suya. Recuerde eso siempre. Ese es el memorial que celebramos. En este centro cristiano lo hacemos cada mes. Hoy por la tarde es el día. Usted debe estar preparado. Y yo sueño que un día las 2 reuniones que tenemos aquí el domingo estén en la cena del Señor.
Pues nada más dijeron amén los que vienen, pero los que no vienen, ¿por qué no dijeron amén? Hermanos, si somos salvos, el mandato de Jesús es que lo celebremos. Por eso no celebramos el nacimiento de Jesús, celebramos su muerte, porque es un mandato. Si estamos en paz con Dios y estamos en paz con el prójimo, lo celebramos con alegría porque somos miembros de su cuerpo. Obedecemos y lo hacemos con el respeto y reverencia con que Él lo hizo y con el mismo respeto y forma y reverencia que lo hacía la iglesia primera. Mire por favor Hechos capítulo 20. Ponga su vista en el verso 7. Aquí hay un pasaje donde se nos dice que ellos celebraban este memorial. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Fíjese cómo la iglesia recibía de Pablo la enseñanza, y Pablo enseñaba larguito. Ahí puede ver que hasta se le cayó un cuate de allá del balcón. Enseñaba largo. Aquí enseñamos 1 hora y algunos ya se están saliendo porque ya no aguantan. Mire, Pablo daba la enseñanza y partían el pan. Celebraban la cena del Señor. Dígame qué día era ese. Primer día de la semana. Lo que corresponde al domingo nuestro, como en México se le llama al día, o lo que corresponde al día de reposo nuestro. Es la razón por la que nosotros lo celebramos justamente el día de reposo. En ocasiones las damas celebran aquí esto el jueves, pero congregacionalmente lo celebramos en el día de reposo. Y si dice ahí en el siguiente verso que había muchas lámparas en ese aposento donde se reunían, si había muchas lámparas, dígame a qué hora era. Seguro era por la tarde, ya no había luz del sol, porque ellos necesariamente seguían principios bíblicos para todo. Y la forma de celebrar todo esto estaba escrito en la Torá, el libro sagrado de los judíos que nosotros tenemos al principio de nuestra Biblia, los 5 primeros libros, la Torá. Vamos a ver cómo está escrito la hora en que debe celebrarse. Deuteronomio capítulo 16, que habla de las fiestas anuales, el verso 6. Sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, para que habite ahí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol a la hora que saliste de Egipto. Esto sigue siendo un mandato todavía para la celebración de la Pascua judía en Israel. Se celebra exactamente igual porque así dice, así está escrito. Y note los detalles, el lugar que Él escoge para que habite allí su nombre. El Señor escogió para nosotros este auditorio. Aquí nos reunimos, aquí habita su presencia cuando le alabamos y le adoramos. Aquí damos honra y gloria a su nombre y es por eso que aquí lo celebramos, porque así está escrito. Lo celebramos por la tarde porque dice el Deuteronomio, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Nosotros recordamos con esto que fuimos sacados del pecado, de nuestro Egipto, fuimos sacados donde estábamos antes bajo la dura servidumbre del faraón del mundo. Y por eso es que lo hacemos así, por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que salimos de Egipto. ¿Qué elementos usamos para esta celebración? Exactamente los mismos elementos que Jesús usó allá en el aposento alto, en aquella última Pascua de Jesús. Pan ácimo y fruto de la vid. Lo mismo, es decir, pan sin levadura y jugo de la uva que no ha fermentado. El pan sin levadura recuerda acercarse a la mesa sin levadura de malicia y de maldad. Este es el asunto. El pan ácimo tiene que hacernos recordar que en el momento que lo tomamos en la mano, nosotros no podemos tener levadura de malicia ni de maldad. Ya hemos lavado los pies de aquellos con quien tenemos diferencias, ya hemos obtenido los perdones y entonces podemos acercarnos sin levadura de malicia y de maldad. Y el jugo debe ser de uva sin fermentar, porque no puede ser ni vino ni sangre. ¿Por qué? Porque no estaba permitido al sacerdote beber vino
y menos aún beber sangre. Usted sabe que beber vino, el sacerdote está prohibido que lo beba, pero la sangre, Antiguo y Nuevo Testamento, no se puede comer ni beber sangre. Por eso los cristianos, siempre que comemos carne, la asamos, la hervimos o la freímos bien, pero no se puede comer carne cruda. Que la carne tártara, que dicen algunos, que se cuece con limón, no se puede. Hay una prohibición expresa de no comer sangre ni beber sangre. Entonces, menos aún puede haber sangre en el santuario, menos aún para beber. Déjeme mostrarle esto. Levítico capítulo 10. Ponga su vista en los versos del 8 al 11. Dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Déjeme contarle algo que nos sucedió allá muy al principio de nuestra conversión. Yo no leía la versión que usamos ahora, usaba otra versión de la Biblia donde decía vino. Y una tarde íbamos a celebrar la cena del Señor y tomé vino tinto y lo puse para la mesa del Señor. Porque si aquí dice vino, debo servir vino. Era un vino fermentado y lo servimos. Y celebramos la cena del Señor. Y había uno de los hermanos que tomó la copita y le llegó el olor del alcohol y no lo tomó. Y al final me dijo: hermano, no puede tomar la cena del Señor. ¿Qué pasó? Es que cuando yo acerqué la copita me olió alcohol y yo fui alcohólico. Y si yo me tomo esa copita, me tomo 10 botellas más. Y entendí y empecé a estudiar y empecé a mirar, y por eso llegamos a esta conclusión que viene desde el Antiguo Testamento y que dice: estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Y esta es la razón por la cual los cristianos no bebemos nada, ni vino, ni sidra, ni alcohol, ni pulque, nada. Ni cerveza, cero. Ay, hermano, pero tantito, cero. ¿Se da cuenta? Además, conociendo cómo somos los mexicanos, mejor cero, ¿no es cierto? Es un error celebrar la cena con vino fermentado y beberlo. Yo seguí en mi investigación y encontré que el vino se ofrecía como una ofrenda en los sacrificios, pero no lo podía beber el sacerdote. Usted recuerda que había vino en los sacrificios, usted ha leído el libro de Levítico, pero no lo podía beber el sacerdote. Solamente los pueblos idólatras que tenían muchos dioses bebían el vino. Mire qué descubrimiento. Deuteronomio capítulo 32, 37 y 38. Nada como mirar este libro y encontrar la verdad de todas las cosas. Dice aquí: y dirá: ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? Levántense, que os ayuden y os defiendan. Si usted se da cuenta, en los sacrificios paganos que se ofrecían a dioses y a diosas ajenos, se comía la grosura de los sacrificios, cosa que estaba prohibida totalmente en la Biblia, y se bebían el vino de sus libaciones. Eso solamente lo hacían los sacerdotes paganos. Por eso en los versos siguientes el Señor se presenta como el único Dios. Verso 39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Aleluya. Qué interesante. Es decir, no tenemos más que mirar el libro para darnos cuenta lo que Dios establece. No tenemos que seguir las tradiciones y las herencias cuando Dios nos dice exactamente cómo son las cosas. Mire, qué importante mirar esto y hacer las cosas como Dios ordena. Ahora, en cuanto a la sangre, repito, tanto Antiguo como Nuevo Testamento prohíben la sangre. Y yo sé que usted está preguntando: oye, hermano,
¿Y por qué Jesús pide que bebamos su sangre? Bueno, esto tiene un sentido figurado, pero en el Evangelio Jesús lo explica todo. Vamos a mirar Juan capítulo 6, versos 48 al 50. Porque efectivamente hay un pasaje donde Jesús pide que bebamos su sangre. Vamos a tratar de entender lo que Él quiere decir. Dice Jesús: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Note por favor que en el verso 48 Jesús dice: yo soy el pan de vida. Fijarse bien en eso porque es muy importante. Yo soy el pan de vida. No es un pan de harina, no es harina de trigo. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Y dice en el verso 50 que ese pan desciende del cielo, no nace de la tierra, del trigo, sino que desciende del cielo. No es un pan inerte como el pan de harina, sino que Él es un pan vivo. ¿Está de acuerdo? Por eso en el verso 51, vamos a seguir leyendo, dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, fíjese bien, tenemos que comer el pan vivo, el pan de Dios, el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Está hablando de Él mismo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Imagínense que nosotros, al mirar esto, decimos: comer su carne, beber su sangre. Explícanos, Señor. Y Él lo explica en el verso 63, que es la clave del capítulo 6 de Juan. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Comemos su carne al obedecer su palabra. Bebemos su sangre al permitir que nos redima de nuestros pecados. Ponemos nuestra fe en Él y entramos en la promesa del verso 54. Comemos su carne, bebemos su sangre y tenemos vida eterna, porque Él nos resucitará en el día postrero. ¿No da gracias por tan inmerecido honor? Otra mención muy interesante: cuando Jesús ya resucitado vuelve a hacer lo mismo. Usted lo puede leer al final de Lucas. Vuelve a hacer lo mismo con los discípulos de Emaús. Nosotros poco a poco vamos entendiendo esto conforme vamos estudiando la Escritura. Hemos de cumplir con las condiciones y apartarnos más cada día del pecado, porque un día nos sentaremos físicamente con Él. Así lo anunció aquella vez. Déjeme volvérselo a decir. Este último texto, Mateo capítulo 26, el verso 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Le gusta ese con vosotros? Hermano, tendremos la oportunidad de volver a celebrar este memorial enfrente de Él, cuando Él lo beba nuevo, dice, en el reino de mi Padre. Tendremos esa oportunidad, usted y yo, si alcanzamos el reino. Pero antes lo seguimos conmemorando hasta que Él vuelva y nos siente a su mesa en su reino, mientras lo seguimos celebrando. ¿Cuántos?
procure celebrarlo con frecuencia, procure celebrarlo con dignidad, para que un día lo podamos celebrar junto con Él, allá donde vamos a estar usted y yo. Padre, qué alegría saber que todas las cosas están puestas y dispuestas para que nosotros las entendamos. No hay dogmas en los cuales nosotros podamos tener duda de las cosas que tú ordenas. Gracias que todo lo explicas en este libro y todos tenemos una copia. Ahora, Señor, podemos darnos cuenta de que no todo lo que nos heredaron, no todas las cosas que hicimos como costumbre eran en la verdad. Ahora conocemos la verdad. Ahora queremos acercarnos a tu mesa y queremos ir purificando nuestras vidas cada día por medio de revisar nuestra falta de amor a ti y al prójimo. Haz posible, Señor, que cada vez que nos acerquemos a tu mesa, lleguemos con la certidumbre de hacerlo buscando antes la paz con todos, buscando lavar los pies de aquellos con quienes hemos tenido diferencias y después, Señor, recibir este pan y esta copa que nos irá transformando poco a poco y nos hará metiendo en la santidad sin la cual nadie verá tu rostro. Haz posible, Señor, que entendamos y lo vivamos en el nombre de Jesús. Amén.